están? ¿Cómo vive la gente? ¿Cómo sobrevive la gente? Bienvenidos a todos. Estamos acá en nuestra bonaerensia tratando de descubrir personas, personalidades, gente con ganas, gente para ponerle pilas a la Argentina. Y nosotros tenemos una amiga que te la vamos a presentar. Le dicen la Inca. La Inca es Nathalie Incaminato. Vamos a presentártela de esta manera, dale. Nathalie Incaminato, también conocida como La Inca, es una docente, investigadora y columnista de Radio Argentina. Es doctora en letras, originaria de Viedma, Río Negro, pero reside en La Plata, donde estudió en la universidad. Incaminato ejerce la docencia en la universidad y es una investigadora activa. Ha participado como columnista en medios como Furia Bebé y Futurock. Sus intervenciones también son seguidas en redes sociales. Nathalie es la autora del libro Peronismo para la Juventud, editado en 2021. En este ensayo aborda la historia del peronismo desde una perspectiva teórica y satírica, analizando también el ascenso de los libertarios. Ha sido invitada a diversos programas de radio y de YouTube para hablar sobre su trabajo, su libro y temas culturales y políticos, como el debate sobre el término fascismo en el contexto político actual. Hoy, en Bonaerensia, tenemos el placer de presentar a Nathalie Incaminato, más conocida como La Inca. Hola, mi querida. ¿Cómo le va tanto tiempo? ¿Cómo estás, Marcela? Qué gusto. En Qué Bonaerencia, qué lindo nombre. Me ¿Viste? encanta. Bonaerencia es un clásico. Ya Es un tiene clásico. como 7. En el 2016 hicimos la primera temporada. Mira. Así que sí, ya va a Bien, cumplir bien, 10 años. Uy, ¿cuánto tiempo? ¿Tanto pasó? Pasó de todo. Que pasó de todo. En este Dios. mismo estudio grabábamos, me acuerdo. 2016, claro. Sí. Qué lindo, qué lindo. Sí. Un clásico Y platense. bueno, viste, después tuvimos otro, el Feudal y Café, el programa de radio. El Feudaleca, ese tenía yo. Ese lo tenías tenía. vos. Sí, Este lo Bonaerensia escuchaba. es historia de la provincia de Buenos Aires, era para QM. Qué lindo. Primero lo hicimos para QM, en el 2023 lo volvimos a hacer y lo hicimos para YouTube. Y ahora, bueno, estamos acá para Infocielo Play, ¿no? Y ahora estamos en Infocielo Play en la radio. Qué bien. Inca querida, ¿por qué te dicen Inca? ¿Por la Incaminato? Sí, quedó ahí como una apócope. Yo en realidad creo que en Twitter tenía otra cuenta, porque obviamente todo viene de Twitter, pero después no sé qué lo cambié, no sé qué pasó. Ah, porque me empezaron a encontrar mis alumnos. Esto es típico de los docentes que están en Twitter. ¿Y no querías? Claro, y no quería, porque Twitter, imagínate, Claro, siempre fue cloaca. una cloaca total donde todo el mundo nos pegamos cadenazos. Entonces ahí lo cambié, pero es solo por el apellido. Nos pegamos cadenazos, pero a mí me encanta. A mí también, me divierte mucho. A veces la paso mal, porque a veces, viste, se pone más espeso. Yo no les doy bola. Pero sí, hay que bloquear y ¿Sabés seguir. qué es lo que me da bronca? Porque en verdad que yo he conocido gente muy piola Sí, a través de Twitter, más Sí. que nada, más Sí. que Instagram. Instagram me parece más Facebook. sí, es más Facebook. Pero he conocido gente muy piola, muy intelectual, muy inteligente, a la cual he empezado a seguir. Hoy me pasa que al no poder leer, porque tenés tanta cosa, Claro. porque en verdad que si fuera algo que vos dijeses, bueno, es una crítica que me presta atención a lo que yo digo y por ahí me permite, Sí. más allá de que pueda ser de un tono subido, crecer o Sí. incorporar algún conocimiento o largar alguna curiosidad que me lleve a la investigación y cambiar mi punto de vista, Sí. probablemente lo leería, pero siempre lo mismo, cuca, peroncha, Sí, ¿viste? sí, Cucu, sí, cucu, sí, cucu, cuca, cucu, y me cuca, cansa. zurdo. Zurdo, vas a Sí. correr, ¿viste? Sí, Todas sí, esas sí. cosas. Y ahora no te reís más, ridícula, ¿me entiendes? Todas esas cosas que Claro. yo, ¿viste? Sí, pasa eso, que no, o sea, es un territorio donde también esta cosa del domar y el la ratio y no sé qué y humillar ganó a cualquier otro tipo de... que siempre estuvo, pero ya se masificó y se volvió como una suerte de modo de ganar la batalla cultural, ¿viste? Sí. Donde ya nadie le interesa realmente discutir. Por ahí, en algún momento, te cruzas con algún libertario que tiene ganas de discutir. Yo porque tengo muchos amigos Eso, libertarios. ¿viste? Yo, Álvaro Sí. Sicarelli, charlo mucho Mira, con él. mira. Ahora lo incorporé a Gastón Alberdi. Mira. Charlo con ellos, me llaman, intercambiamos, ¿viste? Sí. A mí la gente que tiene para decirme cosas interesantes me gusta, porque Sí. a lo mejor hay cosas que ellos tienen incorporadas con la modernidad, que puede que a lo mejor, ¿viste? Sí, uno te dice, "Uche, mira qué interrogue". puerta. Sí, ¿no? totalmente. A mí me pasa lo mismo y algunos señalamientos que tienen razón, que no les podés decir, no, mira, no tenés razón, simplemente no considero que el modo en que vos estás resolviendo
o el partido y el gobierno que estás eligiendo los resuelvan. Pero sí, eso es medio una pena, yo creo que es una pena. Yo en un momento participaba mucho de esa lógica muy aguerrida y después en un punto... En principio empecé a ver que las ultraderechas empezaban a aceitar y a traccionar y a apropiarse de esos espacios. Entonces ahí ya hay una primera razón ideológico-política para pensarlos críticamente. Y después porque realmente vi que el objetivo era el ruido y el aturdimiento. Sí. Y que eso en realidad hace que sea muy difícil, porque uno puede siempre pensar, esta cuestión muy política, ideológica, de la disputa intelectual también, de que vos te podés adueñar de los espacios, de que vos podés dar vuelta a los instrumentos del otro, pero a veces que no podés simplemente hacer eso porque ya el medio es el mensaje, porque ya la lógica te termina aplastando. Y a veces eso no permite, si bien siempre hay que pugnar por los espacios, no hay que dejar que ningún espacio se apropie por una mirada ideológica, pero también me parece que a veces se trata también de generar otro tipo de conversaciones. No digo que todos se vayan a Blue Sky o no sé. No. Pero sí algunos espacios, algunos modos. ¿Sabes qué pasa? Que llega un momento que uno tiene ganas de intercambiar. Claro. Porque, por ejemplo, con este pacto o este tratado o este acuerdo, como lo quieras llamar, uno se acuerda mucho del pacto Roca-Runciman, entonces trata de volcar su conocimiento. Y estaría bueno tener alguien que te interpele del otro lado y que te diga, bueno, no, pero mira, si lo pones de este lugar, digo, porque a lo mejor en alguna cosa pueden llegar a tener certeza, pero esta eliminación del otro es como poco prudente, porque me parece que a término prudencial todos los procesos comienzan y terminan. Sí, entonces digo, es como que el reciclaje mismo va a hacer que ellos mismos también tengan una caída dentro del gusto de la gente, etcétera, etcétera. Y digo, viste, atajarlo a tiempo no estaría mal. Vos hiciste un libro que se llama, y lo hiciste en el 2021. Sí, lo publiqué. Peronismo para la juventud. Sí. ¿Qué advertías en ese momento? Porque ahí había un germen, estamos hablando segundo año de pandemia, había un germen medio ultraderecha intenso que empezaba a golpear. Sí, a mí lo que me pasaba en el libro es que como lo empecé a escribir en 2018-2019, estaba muy pegado a la experiencia macrista, ¿viste? Y a ese fracaso. Entonces, es un libro que envejeció mal en ese sentido y aparecen citados los libertarios y la ultraderecha, pero como algo demasiado germinal. Claro. Porque además también lo que me pasaba era como todo el mundo subestimaba ese fenómeno. Entonces me daba un poco de pudor explayarme, como sí hacía por ahí en columnas radiales, en Futurock o incluso también en El Destape, donde sí hacía muchas columnas sobre el tema porque me interesaba muchísimo. Porque era minoritario, pero lo sentía muy potente, ¿viste? Muy intenso. ¿Viste? Cuando vos decís, acá me parece que hay algo que es una emergencia histórica y que puede llegar a ser algo más fuerte de lo que es, que no son simplemente unos loquitos que están diciendo cosas extrañas, ¿no? Pero en el libro, como era un libro publicado, ¿viste? Por ahí vos tenías como el riesgo de hablar mucho de eso y que envejezca mal porque iban a desaparecer, porque todavía estaba esa idea. De que era una cosa el peronismo temporal. El peronismo hasta el 2023 creyó que era gente marginal, que no tenía muchas chances electorales, que no tenían posibilidad de ser dominantes, que el macrismo se los iba a engullir porque eran fácilmente infiltrables. Esa era la idea que circulaba por todos lados. Al final fue al revés, ¿viste? Sí. Pero esa era la idea que circulaba. Entonces ahí, más bien yo estoy muy pegada a una crítica a la experiencia macrista, que algunas cosas sobreviven, porque algunas cosas que luego la Libertad Avanza acentúa, ya estaban en el macrismo. Sí, no, la y idea, aparte, por ejemplo, viste vos que lo sabés muy bien, esta narrativa histórica del granero del mundo ya estaba en el macrismo. Aparte hay mucha gente que se volcó, gente que es del PRO, que se volcó abiertamente a la Libertad Avanza porque sintió que el PRO lo había traicionado en cierta manera en esos conceptos. En esos conceptos y en esas ideologías, que por ahí es verdad, el PRO era algo mucho más amplio, lavadito, pero eso estaba. O el curro de los derechos humanos, nosotros ya lo escuchamos en el macrismo. La cuestión con los discapacitados también era una cuestión que ya había legislaciones. Bueno, le habían sacado las pensiones no contributivas. Absolutamente. Entonces uno puede ver una continuidad. Y otra cosa que a mí me parece que no envejeció tan mal, entre las otras cosas que sí, primero que trabajo mucho la literatura sobre el peronismo, que eso no envejece porque es el canon, ¿no? La relación de Borges, la relación de
todo el Grupo Sur, otros autores que sí eran peronistas como Rosemayer, etcétera, especialmente los 60 y los 70. ¿Eso lo trabajás en la facu? Eso lo trabajo en el libro. O sea, ok. lo traigo en el libro como para decir, miren cómo se trabajó el peronismo y miren cómo algunas cosas que se dicen sobre el peronismo ya estaban ahí, ¿no? La animalización y otras cuestiones. Y después otra cosa que me parece que no envejeció tan mal es que yo ahí empiezo como a pensar, porque autores ya lo pensaban, que el mundo del trabajo estaba cambiando, que el sujeto trabajador no podía ser el mismo que en el siglo XX, a mitad del siglo XX, como fue el trabajador peronista, que había una serie de nuevas demandas y insatisfacciones que había que pensar. Sí, es verdad que es un libro muy vinculado, por ejemplo, con el feminismo. Entonces, imagínate que a algunas zonas del peronismo no les gustó nada, lo boicotearon, porque bueno, son nuestros eseisas digitales. A ver, yo soy de la idea de que las cuestiones como el feminismo, las luchas que se dieron durante el transcurso del 2015 hasta el 2020-21, ponele, porque ya en el 22-23 había como mucho ruido, siempre pendulan esas cosas, ¿viste? Que van muy al extremo y después, bueno, tienden a alcanzar un punto medio y un punto sano donde en realidad se las puede manejar, se puede hablar, se puede, etcétera, etcétera. Y me parece que no tenemos los argentinos esa paciencia para esperar ese péndulo, ¿no? No, salimos enseguida como si fuera el último día a matarnos entre todos. ¿No sentís lo mismo? Sí, hay algo un poco apasionado. Yo creo que tiene que ver con lo argentino, pero como veo que también en Estados Unidos pasa, viste que tiene mucho que ver con la batalla cultural, que es algo global, que no inventó Milei, sino que es algo que inventaron Steve Bannon, muchos think tanks de ultraderecha, que realmente plantean que el conflicto y la lógica polarizante es fundamental para la construcción política, que tienen incluso teorías muy interesantes atrás. Carl Schmitt, Laclau, ¿no? Un Laclau usado bastante raro, pero bueno. Y después también hay lógicas de polarización que exceden a los deseos o la voluntad de los politizados, sino que tienen que ver con los algoritmos, que tienen que ver con la fragmentación social, con la privatización de nuestros consumos, nuestros gustos, nuestros servicios, ¿no? Cosas que nos alejan cada vez más y que hacen que sea más fácil que vos sientas al otro como un enemigo, porque no tenés la obligación de cruzarte, ¿viste? Un poco en un momento esto se decía sobre las clases sociales, ¿viste? Que en un momento la escuela argentina, por ejemplo, era un lugar de cruce y que luego en la privatización y en fenómenos de ese estilo se fragmenta cada vez más. Entonces es más fácil deshumanizar al otro cuando vos no es tu compañero de escuela, no es gente que vive en tu barrio, sino que es realmente alguien totalmente lejano, que vive en otro lado, ajeno, que parece que no siente, que es un demonio, ¿no? Entonces eso me parece que es un problema bastante amplio, civilizatorio diría, que a veces también hace que acentuemos. Y después yo creo que algunas feministas quizás también reaccionamos de una manera bastante virulenta con la ultraderecha porque sentimos que femicidios hay todos los días, matan a mujeres trans, ¿no? ¿Qué te pasa con Antonio Laje? Antonio, se me fue Agustín. Con Agustín Laje. Agustín Laje y Nicolás Vázquez y toda esa gente que tiene una visión ampliamente negativa sobre todo lo que sea femicidio, sobre todo lo que tenga que ver con mujeres, feministas, etcétera, etcétera. A mí me parece discursos muy peligrosos. Sí les reconozco que a diferencia de otro tipo de discursos, ellos son intelectuales y por eso también son más desafiantes, ¿no? Y más peligrosos también. Son intelectuales, obviamente, que no son reconocidos con la academia, como pasó con Milei, ¿no? Que Milei era una persona que no era un académico economista, que muchos de sus papers son copiados. Con Laje pasa lo mismo, no tiene un pensamiento original, hay mucho de copia y pega de otros autores que sí he leído de derecha, que fueron pioneros, y de ultraderecha, ¿no? De nueva derecha. Pero a mí me parece que esas discusiones hay que darlas con argumentos. Quizás antes yo estaba en un lugar de simplemente hay que defender y no decir nada más, pero creo que ya estamos en un momento donde hay que dar las discusiones con argumentos científicos, con argumentos incluso también afectivos y emocionales. ¿Pero crees que en la Argentina hay una intelectualidad con un bagaje cultural que le permita llevar adelante ese debate? No hablo de
las feministas en sí, Sí. hablo de la otra vertiente, ¿no? Porque yo lo que veo es que es, en general, su visión es anulatoria, Sí. es cancelar, es cancelatoria, no es contributiva No. a. Ellos directamente detestan. Sí, Esto sí, no sí. puede existir. No, yo no creo que ellos tengan un deseo de discutir, porque ellos lo que tienen es el deseo de anularte. Pero hay como, viste que siempre en toda disputa ideológica hay como una suerte de centro de gente que ni fu ni fa, que no se siente de un lado ni del otro, pero que está ahí como más... Bueno, está bien, convenceme. Y yo creo que muchas veces la ultraderecha lo que hizo es utilizar argumentos, utilizar a la filosofía, al pensamiento como un vehículo para hacerle sentir al otro de, che, yo soy alguien que sabe, te estoy hablando desde un lugar de saber, escribo libros, ¿no? Y me parece que a veces a esa gente que ni fu ni fa, le podés llegar desde ese lugar, ¿no? El objetivo para mí nunca es laje, porque el negocio del laje es Es otro, anularte, claro. es ser el intelectual de la Totalmente. batalla cultural, es estar en la Fundación Pero, Faro. ¿por qué crees que gravita tan pesadamente en un núcleo de hombres, no? Sí. Porque vos lo ves, hay cosas que son... Ayer había una recorriendo Twitter, una fotografía de uno que decía... soy el más lindo del planeta, no estoy vacunado. Se lo veía sí, re sí. machirulo, Sí, sí, sí. todo sí. musculoso y qué sé yo. Bueno, se comió todos los gastes sabidos y Sí. por haber. Pero hay como un prototipo de hombre antifeminista. Sí, yo creo que hay dos cosas. Por un lado, hay una reacción entendible y natural de cualquier tipo de emancipación, que como vos sabés muy bien en la historia, tiene reacciones, ¿no? Vos tuviste la emancipación de los negros en Estados Unidos y tuviste el supremacismo blanco, porque hay ansiedades, entonces ¿cuál es mi lugar en el mundo? ¿Voy a perder sentido? ¿No? Hay ansiedades, y hasta te diría, humanas. Entonces, y un conservadurismo que no quiere cambiar sus prácticas y que quiere quedarse en cierto lugar y que fue muy interpelado por el feminismo e incluso a veces también porque tuvo miedo de algunas formas que tomó el feminismo que fueron complicadas, ¿no? Pienso la cancelación, el punitivismo, más vinculado también con fenómenos de redes. Y después me parece que hay otra pata que es más manijeada, si se quiere, que es una construcción de sentido de las ultraderechas para decirte, che, este es tu enemigo. Esta es la persona que es la culpable de todos tus males materiales. Vos no tenés trabajo, vos no llegás a fin de mes, vos no podés estudiar o no te sentís bueno. Bueno, la culpa es de las feministas, ¿no? Y eso es algo que hicieron en todos lados. Mira, a mí me contó Lucho Fabri, que es un especialista en masculinidades, viene pensando esto hace mucho tiempo. Me contaba que en Estados Unidos hacían lo siguiente, por ejemplo. Programas de ultraderecha como este, ¿no? Pero de ultraderecha. Lo que hacían era, un hombre llamaba y decía, mirá, yo me siento mal porque no me cubre la salud, viste que en Estados Unidos Sí, no hay sí, salud, no, es tremendo. estoy mal, estoy deprimido. Y lo que le decía al conductor es, ¿sabés de quién es la culpa? De las mujeres negras que se van a atender al hospital o reciben la ayuda social y que a vos Del te dejan de inmigrante, lado. claro. ¿No? Como esa operación del Sí. tipo tiene un malestar comprensible, viene alguien y te dice, ¿sabés qué? Acá hay un culpable. Bueno, pero vos sabés que yo siento que ese, y lo decía los otros días, y lo puse en un tuit o en un Instagram, no me acuerdo. Esa construcción de culpabilidad está funcionando en todas las sociedades. Sí. El discapacitado no es discapacitado y te está currando una pensión contributiva. El jubilado no aportó y está cobrando. El empleado municipal no va a laburar y cobra. Y así, ahora es la de los comerciantes, pueden bajar los precios, no lo bajan porque son chorros. Esa es la nueva. Sí. Digo, hay una construcción de culpabilidades, es decir, yo como gobierno te señalo a vos Sí. que sos un tereso y estás haciendo todo mal, Sí. en vez de fijarme que mis políticas no funcionan. Sí. Y lo peor de todo es que la gente lo compra. Sí. Sí, ¿Qué sí, pasa sí. ahí? Y creo que primero, como vos decís, es una operatoria que funciona en todos lados, que obviamente tiene sus especificidades, o sea, la Libertad Avanza no lo hizo de la misma manera, se bebió mucho de la antipolítica, que en Argentina es una pasión que está ahí, que a veces se aplaca un poco, pero que esta desconfianza con la política, por también cuestiones comprensibles, la cuestión de la moneda, que también genera todo un problema, como sabemos. Me parece que también hay como una suerte de darle la razón, porque es un tipo que está diciendo esas verdades, ¿no? Entonces algo debe decir.
decir. Y después porque me parece que también la gente cada vez más privatiza la culpa de su sufrimiento, ¿no? Y privatiza la suya, privatiza la de los demás. Es como, bueno... Pero que los culpables somos los que estamos afuera, no él. Yo creo que los culpables son los que están afuera y incluso el libertario, la persona que apoya al gobierno, que está mal, porque viste que a veces mucho se ve, gente que dice me tuve que volver a vivir con mis viejos, qué sé yo, pero esta cosa de, bueno, de alguna manera vamos a salir porque es mi responsabilidad. O sea, yo no le puedo pedir algo al Estado. Okay. Hay algo de la agencia, ¿viste? De que alguien tiene que tener agencia, ya sea por la culpa, porque hizo algo malo, y... la agencia de mi parte de, bueno, yo puedo, no necesito que nadie me ayude. Yo creo que eso funciona, es muy seductor y eso lo que hace es sentir que la explicación sistémica, la explicación de que quizás hay un gobierno que está haciendo las cosas mal, sea como más como si la gente tuviese una cosa más de reactivo inmediato, ¿no? De decir, no, bueno, eso me resulta un poco más abstracto, o una negación de decir, bueno, yo apoyé este gobierno y quiero como seguir creyendo. ¿Y estimativamente hasta cuándo puede durar eso? Yo no sé, yo creo que nunca, viste que siempre estaba esa pregunta desde que empezó este gobierno, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto puede aguantarse? No estoy poniéndole un término, porque lo aclaro, no estoy poniéndole un término al gobierno. En la estimación de la gente, ¿no? Este deseo de decir, bueno, yo pongo, porque también está el hecho de que si no hay un beneficio urgente, la gente se va a cansar de poner y poner. Sí. Yo, a ver, no sé bien, sí me parece que es muy importante que para esa ruptura de esperanza y de otra relación con el gobierno que sea más exigente, si se quiere, lo podemos pensar así, me parece que tiene que haber una masa de insatisfacciones que se organice también políticamente. Porque... la gente echada que se queda en su casa y se deprime y espera no logra nada, ¿no? Entonces, como que haya una organización de toda esa gente, yo creo que el tema del desempleo va a ser lo fundamental. Bueno, a mí, la vez pasada hablábamos con Daniel Feierstein y me decía, yo no veo lo que muchos dicen ahora, hartazgo por parte de la gente. Hay como un montón de gente que sí está cansada, otro que le va mal, hay mucha gente a la que le va mal, pero me dice, esto no es el 2001, me dijo. Estamos lejos de eso y de esa sensación. No. Yo creo que sí estamos en una situación en donde se están gestando situaciones incómodas que pueden generar algún tipo de desborde, ¿no? Y que a veces también la válvula de escape del hartazgo funciona con el chivo expiatorio. O sea, vos estás cansado, estás enojado y el chivo expiatorio también tiene esa función en el sentido de un dispositivo. La crueldad es también un dispositivo de gobierno. Es una herramienta de control. Es como, bueno, vos te enojás con la feminista, la inmigrante, con Marcela Feudale, vas, la puteás. Y bueno, mira, che, es como vas a boxeo, ¿viste? Te descargas con la bolsa digital. Y el malestar lo seguís teniendo, vital, a mí lo que me llama la atención y me impresiona muchas veces es que más allá de que hay alguno, ¿viste? Es la repetición de la persona. Hay algunos que son como, ¿no? Pi. Hay unos que escriben 6, 7 veces en el mismo posteo. Me decís, viejo, pará. Es como, como, ¿no? Y digo, qué lástima que hagan obsesionar tanto a la gente con el otro y el pensamiento del otro, ¿no? Que lo hagan enganchar tan negativamente. Cuando vuelvo al punto que cuando iniciamos esta conversación, el otro puede tener algo interesante para decirme, ¿no? Sí. Yo creo que es eso. Es algo que ya existe porque es humano, el deseo de conflicto, de antagonismo, de me defino porque no soy el otro, pero está utilizado políticamente, tiene una función política y es una construcción para que justamente no nos pongamos a pensar si por ahí hay algunas soluciones, que además la Argentina hace mucho necesita algunos consensos básicos, porque ¿qué vas a hacer con la moneda? ¿Qué vas a hacer con la producción? Bueno, pero ahí no cabe también una reflexión sobre el peronismo. Sí. Totalmente. ¿No hubo como un repliegue de la fuerza peronista de no querer escuchar también a veces que pudiera haber venido algo? Pero también la gente te lo dice, ¿viste? Bueno, pero ustedes. Y a veces habría que sentarse y decir, ¿no? A ver en qué se pifió, qué se hizo mal, qué no estuvo bien, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que eso siempre hay que hacerlo.
que eso no signifique necesariamente que vos renunciás a tus banderas o a tus lógicas, pero sí pensar en qué tipo de demanda. Yo creo que a veces hay dos planos. Está la demanda social de la insatisfacción, con el peronismo, por ejemplo, y después está si vos te casás con la lectura que hace La Libertad Avanza de eso. A mí me parece que hay una posibilidad de ver la insatisfacción y separarte de la solución que le dio este gobierno a ese tipo de insatisfacciones, ¿no? Me parece que a veces es difícil porque a veces sentís que, bueno, si les das la razón en un momento de persecución política, judicial, entonces es un poco perder peso específico, pero me parece que sí, y especialmente en esto de la gente que no tiene un negocio en eso. Porque, a ver, yo puedo, por ejemplo, discutir con algunos periodistas de derecha o con Laje, pero esa gente tiene su trabajo. Somos tiene que ver, trabajadores del medio. Claro, sí. que su trabajo tiene que ver con no ceder determinadas cosas. Sí. Y no, porque no es negocio, porque está representando determinados intereses o determinada ideología. Y sí, se puede poner a charlar con vos para hacer un espectáculo del diálogo, pero no le vas a cambiar mucho la opinión, porque vos no le estás pagando el sueldo. En cambio, la gente común, los ciudadanos, la gente que te encontrás en internet, bueno, por ahí hay gente que está mucho más permeable, porque por ahí hay gente que no tiene problemas de ser libertario y después decir, pero ya no me sirve mucho. Bueno, no me se está cierra. notando mucho eso. Hay mucha gente que dice, bueno, sí, lo voy a seguir bancando, pero ya no me cierra tanto. Y eso ya es un avance en el sentido de, bueno, está pasando algo acá, ¿no? Sí. O sea, sí, se sigue bancando, hay que entender porque también opera eso, la fe, la esperanza, el deseo que no se vaya toda la mierda, que es comprensible. Ahora también acá entra algo, ¿no? Que yo lo pensaba los otros días, lo hablaba con Mario Seco, ¿no? Un hombre del peronismo. Sí. Y creo que fue él sí, que yo le dije en un determinado momento que te dicen eso es viejo, no funciona más así. ¿Sentís que el peronismo tiene andamiajes que son demasiado antiguos para enfrentar una modernidad tan diferente? Me refiero a estos poderes económicos, este tecnofeudalismo del que se habla, esta tecnología, esta revolución, esta cuarta etapa de la revolución industrial que estamos viviendo. ¿Sentís que el andamiaje, digo, porque por ahí hablar de los derechos del trabajador en un mundo donde mucha gente cobra del exterior o no tiene una relación de dependencia, es como que no? ¿Sentís que...? Sí. Yo creo que hay algunos discursos y modos de pensar el trabajo muy vinculados con el peronismo, con el trabajo en blanco, quizás sindicalizado, que hoy no alcanzan a dar con algo tan fundamental para el peronismo, que es el universo trabajador que estalló por 1000 partes, ¿no? Que esto se viene pensando, que es algo que se pudo saber en la pandemia con números, porque con el IFE. Exacto. Entonces, ahí sí me parece que está bueno pensar, por ejemplo, cosas que plantea Itai Hackman. No digo que Itai Hackman tenga la razón, digo, él plantea, bueno, yo no le voy a tirar derechos por la cabeza al trabajador de las plataformas, por ejemplo, sino que voy a ir a preguntarle, che, ¿qué es lo que vos necesitas? ¿Qué es lo que te jode de la plataforma? Entonces los propios trabajadores te empiezan a decir, y mira, el algoritmo me castiga y no sé por qué. Bueno, o sea, empezar a tener una escucha concreta, ¿no? Tener el espíritu de la idea del derecho del trabajador, el derecho de que el algoritmo no te banee, que vos no entiendas qué pasa, el espíritu, pero que quizás que no sea un eslogan, sino que sea una práctica. A mí me parece que es la única manera, ¿no? O sea, yo entiendo a los compañeros de la CGT que hablan de los derechos de los trabajadores, que tienen ese discurso, que se movilizan con ese espíritu. Pero también hay que decir que la CGT hoy no representa a todos los trabajadores, ¿no? Claro. En el sentido más estricto de afiliados. ¿Y sentís que la doctrina peronista representa al mundo de hoy o habría que... yo pienso que siempre sigue representando, ¿no? Porque las cosas, la geopolítica y todo puede modificarse, pero en verdad, ¿sentís que hay como una representación política? Yo creo que la doctrina representa, pero que siempre hay que llenarlo del espíritu vivo, y eso es lo que dice Perón en Manual de Conducción Política. Nosotros agarramos una de las verdades de las 20 verdades o agarramos uno de los elementos de la doctrina y eso tiene que llenarse de contenido, para mí, ¿no? O sea, a ver... No es obligatorio que todos los que estén dentro del peronismo sean cristianos, porque el propio Perón no lo pensó así. Ya sabemos lo que hizo en su gobierno con respecto a este tema. Había una gran amplitud. El propio Perón modificó su propia doctrina. Incluso en el 52, cuando el país tenía que ser un poco más aperturista, y él modificó eso, quienes se opusieron, además de algunos peronistas, porque bueno, era básicamente cambiar tu ideario, fue la oposición, que se mostró más proteccionista. Y eso generó algunos problemas, ¿no? Esto es algo que dice Gerchunov, que es alguien
no peronista, sino todo lo contrario, pero que yo leo porque es alguien que piensa, escribe libros y a mí me interesa Pablo. la gente. Sí, exacto. Entonces, digo, me parece que no hay que tampoco fetichizar la doctrina, fijarla como si fuese un museo, sino que hacerlo algo vivo. Y para mí hacerlo algo vivo, por ejemplo, es pensar qué puede decir el peronismo sobre la tecnología. No puede ser que eso sea algo solo de los libertarios, de los criptobros que, viste, son, porque hay criptobros peronistas, pero los criptobros libertarios, que tienen toda una idea más anarquista, anarcocapitalista. Bueno, el peronismo no era anarquista, creía en el Estado, creía en la organización, creía en el gobierno. Yo creo que algo tiene para decir, pero para eso uno tiene que dejar de repetir la letra y hacerla viva. ¿Y sentís que los dirigentes actuales repiten letra, no están metidos? ¿Qué ves de la dirigencia actual? Yo creo que hay intentos de modificar, creo que a veces los dirigentes se repliegan en una identidad y eso también tiene un valor. A ver, cuando Moreno jode, pues digo por ejemplo, porque es el más doctrina. Cuando jode y por ahí parece más purista y pasatista, yo no voy a ser tan dura, en el sentido de que entiendo a que interpela, también a muchos jóvenes varones. Esto de un paraíso perdido lo llama por esto, porque se sienten asediados con los peligros del presente, con el feminismo, con la desarticulación material. Digo, claro, entiendo por qué un joven puede soñar trabajar en una fábrica y tener un sueldo fijo y bueno, y un sindicato, y un nosotros, y una conjunción, porque en el presente eso no lo tenés. Tenés que vos estás solo, con un trabajo de mierda, entonces eso es comprensible. Ahora, ¿es realista? Bueno, por ahí aparece mi discusión. Yo siento que hay algunos dirigentes que tratan de hacer un esfuerzo. Creo que tanto Axel como Cristina hoy te hablan de Estado eficiente. Que quizás en algún momento era Estado más presente. Estado eficiente. Bueno, ahí ya hay un avance. ¿Qué significa Estado eficiente, no? Lo que significa es que lo tenemos que modificar. Que el Estado con el que trabajamos nosotros mismos en los gobiernos peronistas ya no funciona. Entonces, ¿qué significa eficiente? ¿Significa que la gente salga de las oficinas a la calle? Y estaría buenísimo. ¿Significa tecnificar y utilizar la informática para que todo sea más fácil en términos de burocracia? ¿Y quién puede estar en contra de eso? Y, a ver, ahí hay una cantidad de cosas que vos estás nombrando como posibles desafíos que podría enfrentar una fuerza política. ¿Sentís que la Libertad Avanza está enfrentando de esa manera o es puro yeite, puro jarajajaja? Porque lo que pareciera desde afuera, cuando uno lo observa, es que sí, se habla mucho, pero se hace poco. Sí, yo creo que hay poco de hacer y que todo lo que ellos hacen tiene que ver con retraerse para que el privado se haga cargo con una confianza infinita en el privado. Si ellos, quizás con razón, a veces nos acusan de que nosotros tenemos una confianza infinita en el Estado, bueno, ellos replican lo mismo en espejo, porque creen que realmente el mercado va a resolver todo y ya la propia teoría económica ha cuestionado, los premios Nobel, todo ha cuestionado, y vos tenés Donald Trump, que es un aliado de Milei, que habla de planificación estatal y de industria y de justamente un Estado, como el Estado de Norteamérica, haciéndose cargo de algo como los aranceles, los circuitos comerciales. Tal es así que ahora nosotros tenemos que supuestamente firmar un acuerdo comercial que no nos beneficia. Entonces sí, yo creo que hay mucho de... Lo único que ellos hacen es relegar al privado, privatizar, y hay que ver, a ver, yo no voy a ser dogmática, como vos decías. Si Reidel me dice, mira, yo Nucleoeléctrica la estoy privatizando en parte para que vengan inversiones, y eso funciona, me vas a cerrar la boca. Hasta ahora es todo humo, tengo un montón de confianza en que si desarticulo las capacidades estatales la cosa va a funcionar, y la verdad, el anuncio, por ejemplo, de inversiones de OpenIA, la propia gente del mundo tech decía, esto es humo, esto todavía no, ¿viste? Ahora, yo te entiendo a vos desde la juventud, ¿no? Ya igual soy una señora mayor. Sí, yo ya pero tengo 40 digo, años. yo que vengo del pasado, esto lo vi montado en el 55, no porque no vivía, pero lo vi montado en el 78, lo vi montado en el 89, lo vi montadito en la época de Macri, y no funcionó. Yo tengo la misma idea, especialmente con respecto a los modelos económicos. Lo que te dice gente como... no cito con nombre, pero por una cuestión de que tampoco... Digo, algunos lo que te dicen no libertarios es, como estamos en otro momento de la geopolítica, Estados Unidos puede ser
tu ticket al desarrollo. Yo tengo más bien una postura que vos seguro compartirás, que, por ejemplo, cuando Inglaterra nos dio un ticket de desarrollo, no era desarrollo. No era desarrollo, era algo totalmente desigual, que hizo que sí, la Argentina esté en el Concierto de las Naciones, pero como un mero proveedor no desarrollado y con una población totalmente cagada a palos. Pero bueno, algunos te dicen eso, te dicen, ojo, puede funcionar porque Estados Unidos te está diciendo que la alianza va a ser estratégica. Pero te salta un redrado que te dice del pacto que se acaba de firmar de los 16 puntos, 2, y mira que no está en línea con mi pensamiento. Cero. 12 son a favor de los Estados Unidos y solamente 4 hablan a favor de Argentina. Totalmente. Entonces yo ahí no me termina de cerrar. A mí no me termina de cerrar. No solamente que hay una repetición de los esquemas económicos que fracasaron, sino que también lo que sería nuevo, que ahora sí Estados Unidos te banca, te da dólares, te da una seguridad para que vos no entres en default. Bueno, pero ¿cuál es el quid pro quo? Un acuerdo comercial que va a generar muchos problemas en suelo argentino, que va a generar, por lo tanto, inestabilidad política. Porque si vos tenés desocupados, fábricas que cierran por todos lados, empresarios también enojados, intereses que se tocan que son un poco más fuertes, bueno, eso no es como que todo el círculo rojo esté a favor como hasta ahora, ¿no? A ver, siempre todo puede funcionar. Yo creo eso también. Perú funciona de una manera horrible. No es negar que les puede funcionar. El tema es cómo vamos a quedar todos los argentinos en esa vía. Claro. Y ahí me parece que también el peronismo tiene la oportunidad de aliarse con sectores que a mí no me gustan, yo no quiero ser amigo de ellos, pero que quizás son sectores que, más allá de esas diferencias ideológicas, por lo menos quieren un país para los argentinos, ¿viste? Claro. Que no quieren este nivel de entrega y de desarticulación de las capacidades nacionales. Es que uno intuye que hay una geopolítica que manda en el mundo actualmente, eso lo intuye. Intuye también que hay algunos países de Latinoamérica que han por ahí mejorado algunas condiciones en base a su alineamiento con... Pero digo, otra cosa es la entrega, o sea, si estás hablando de 16 puntos, 12 a favor, sí. Y todavía cuando Scotty habla de la negociación que se hizo acá, todo el tiempo resalta que lo único que le produce a los Estados Unidos la relación con Argentina es ganancia, sí. Es como que uno, viste, dice, bueno... Atendeme un momentito, tengo algo para decirte. Digo, no entiendo esa, que tampoco le puedo pedir a la gente tampoco que lo razone, porque hay mucha gente que por ahí está en la diaria y no le interesa, ¿no? Uno, porque específicamente se dedica a esto. Digo, que interprete lo que uno está tratando de señalar, ¿no? Sí. Pero ellos sí deberían interpretarlo. Sí, totalmente. Yo, la verdad que no pude ver tampoco si había mucho entusiasmo de su parte, porque viste que en general te venden cualquier cosa, le ponen bombos y platillos. La verdad que no vi del todo ese nivel de entusiasmo. Creo que también hay un poco de cautela. También el acuerdo comercial depende también mucho del Congreso estadounidense, ¿no? De lo que dice el Congreso estadounidense. Entonces ahí capaz que todavía están esperando. Pero yo creo que nosotros tenemos que dar la discusión en todos lados para tratar de demostrar estas cosas. Sí. Y lo que decías, citar a Redrado, o sea, no tener miedo a decir... Yo no tengo nada que ver con Redrado, nada. Pero a veces nos sirve justamente esas voces y otras que he estado escuchando, que en general son mucho más centristas, bastante antiperonistas incluso, pero que te dicen, che, esto no... Me hace ruido. Me hace ruido. Claro. Entonces ahí me parece que... No, aparte, por ejemplo, digo, que a mí, no siendo la más ambientalista del planeta, porque no es un tema que yo domine 100%, pero que realmente me preocupa porque vivo en el mundo... Digo, hoy se te presenta la ley de glaciares y los periglaciares como algo que es el futuro de la Argentina, cuando en verdad los glaciares están en retroceso. Sí, totalmente. La mayoría de los glaciares, incluso el Perito Moreno, están experimentando una desintegración que es peligrosa y podría ser hasta pernicioso el hecho de pensar hoy en el periglaciar como forma de explotación extractivista. Digo... Es raro. Es raro. ¿No? Yo creo que ahí hay que también hacer una alianza con las comunidades e involucrar políticamente a las comunidades de esos territorios, ¿no? Decir, che, gente, acá es donde vos vivís.
Sí. ¿Te parece que Claro. rompan esto? Porque además también pasa que en muchos lugares donde han decidido la no explotación de los recursos naturales, ¿por qué? Y porque la gente dice, yo vivo del turismo, me conviene el turismo, Bueno. Esquel, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay que hacer que esa conversación haga que los propios ciudadanos, como pasaba, viste que antes había más movimiento, Sí. que no sea un ambientalismo tonto, cerrado, que no quiere, porque necesitamos los dólares, necesitamos el trabajo para los argentinos, pero que la gente no sienta que vos se lo impones y que no le vas a arruinar la Bueno, vos casa sabés común, que- como decía Francisco, ¿no? Fíjate lo mínimo, ¿no? ¿Viste el tren panorámico? No, Bueno, el tren panorámico en el norte, que va a los pueblos pequeñitos, sí, les trajo un problema. mirá. ¿Me entendés? Porque en Claro. verdad la gente sube al tren y no recorre los pueblos, sino va a los negocios pequeños. Claro. Esto que decís vos, ¿no? Claro. Digo, la consulta popular. La consulta El popular. hecho del que vive en ese lugar. Sí. Yo me acuerdo cuando en el año, no sé, creo que fue en el 2018, 2017, en la 31 perdió la reta. Más allá del tema de la urbanización. Sí, sí. Y le preguntaban a la gente, ¿por qué no lo votaste? Porque nunca me consultó lo que iba a hacer y a mí no me gusta lo que hizo. Claro. Digo, hay como una cosa, yo te vengo y te soluciono el problema Sí, a vos. tecnocrática. Sí. Y ahí hay que volver, que es una lógica democrática, pero incluso antes. El pueblo quiere saber de qué se trata. O sea, la gente se merece, y creo que este gobierno no lo hace, y es otra de las críticas que se hizo a este acuerdo. De espaldas a la gente, no solamente a la gente común, que sería la que nosotros los peronistas deberíamos representar y que esté esa voz, sino también incluso a los propios empresarios que van a ser afectados del sector. Entonces ahí me parece que nosotros también tenemos que insistir, además de nuestros técnicos, de nuestros programas, de la cosa que queremos aplicar a la sociedad, a la economía, que tenemos que seguir trabajándolo para tener una mirada unificada de todo el peronismo, también esta cosa de reconectar con, la gente tiene el derecho a opinar y a decir algo sobre estas transformaciones que le van a modificar su casa, Sí. su trabajo, su vida, y que pareciera que hay como una suerte de pasividad. Bueno, no sirve con decir simplemente la gente está pasiva. Bueno, vamos a despertarlos, vamos a, loco, Lo que es pasa tu es que casa, también ¿qué? siento, yo lo siento porque sigo muchos diarios del interior y a mucha gente del interior, que la gente habla, pero que nadie las escucha. Nadie la escucha, sí, obviamente. Porque, por ejemplo, tengo el reclamo de la gente de Colón, Sí. que hay una destilería petrolera que se está por poner frente a las playas de Colón, que me dice, Nadie nos pregunta. nadie nos consulta, nadie nos dice nada, los voy a llevar a uno de los streaming que tengo, porque después ves la gente de Pehuen, creo que es, que también tiene no sé qué problema, pero es como que, viste, nadie, Sí. están tan desquiciados los gobernantes con su propio bolsillo y con la industria que ni siquiera los escuchan a los Sí, vecinos, ¿no? Y además también una lógica ideológica, epocal, Sí. de captura del Estado por parte de los intereses de los más poderosos, de Sí. los empresarios. Entonces Sí. vos tenés, sí, un grupo de ciudadanos concernidos, pero ideológicamente vos decís, bueno, para mí me importa el empresario Sí, solamente. sí. Después la gente que se acomode Sí. y el ambiente que se acomode. Y bueno, está esa ideología que parece no estar siendo contestada. Entonces, el Estado debería servir para escuchar al más débil. Sí. Porque es Goliat y David, sino, pero Lo que pasa que habría que hacer este ejercicio que es muy fácil, ¿no? Hoy estamos tan interrelacionados. Siguiendo los diarios del interior, te das cuenta del divorcio que hay entre la Argentina de la capital federal, o de Cava, como le dicen Sí. actualmente, y el resto de la ciudadanía, ¿no? Incluso lo tenía el peronismo y lo tiene la Libertad Avanza. Sí, Esto de iba a creer que decir el eso. terruño es acá. Sí, sí, ¿Me sí. entendés? Que las cosas que nos pasan a los que estamos en los tejidos urbanos o en las grandes metrópolis tiene que ver con lo que le pasa al tipo que está en el medio de un pueblo en el norte del país. Sí. Y son realidades tan distintas. Son realidades tan distintas. ¿Y sabés qué es lo que a mí me da un poco de miedo? Creo que hay que evitar que ese porteñocentrismo sea superado por solo las provincias que tienen recursos naturales y que pueden crecer económicamente, y que eso sea totalmente desigual. Entonces empecemos a escuchar solamente a Neuquén, a las Claro. provincias mineras, Claro. y además que muchas veces, y lo sabemos muy bien, porque está, no sé, Qatar, muchas veces el crecimiento económico no significa un desarrollo social, cultural, porque para eso vos tenés que tener el Estado o gente que especialista, las universidades metidas en el desarrollo, porque si no, obviamente puede tener mucho dinero, pero puede haber desigualdad. Uno va a Comodoro Rivadavia
Rivadavia, vas a Jujuy y ves la desigualdad social que hay, que las personas racializadas son el pobrerío más pobre que está pidiendo en la calle, después camioneta 4x4 de los que laburan con la minoría, y vos decís, esto no es desarrollo, esto no tiene nada que ver con una ciudad del primer mundo que se supone que los liberales deberían tener. Ahí te vas a encontrar y te vas a enfrentar, por eso digo la representatividad del peronismo que tendría que volver. Sí. Esos 10 que están bien van a decir, no, bueno, pues yo estoy bien, y son los que son los dueños de la manija. Claro. Y entonces impiden, y es lo que está pasando en el mundo, básicamente, ¿no? Sí. Son 10 que hoy se enriquecen en base a la pobreza de muchos. Sí, yo creo que hay que organizar a todos los comunes, a todos los que no tienen voz, que por ahí hoy la Libertad Avanza les habla de un resentimiento, pero que ese resentimiento está mal dirigido. Claro. No, che, el problema por ahí no son las feministas, sino este sistema que hace que este tipo ande en 4x4 y vos estés viendo si llegás Pero ellos tienen un tributo a Don Dinero, ¿eh? Sí, obvio. Sí, y a lo que acabo de decir yo le dicen envidia. Sí, claro. Resentimiento, envidia. Resentimiento. A mí, sí, me llama mucho la atención, ¿no? Porque a veces el término de resentimiento, cuando la mayoría de las personas que estamos en los medios tenemos una actividad desarrollada, ¿no? Sí. Que ellos creen que es envidia, lo que uno dice porque les envidia el lugar de poder que tienen. Sí. No. No, tengo otra mirada de tengo la otra sociedad, mirada de la sociedad, de la vida, de de lo que debe ser la riqueza, Totalmente. la distribución de la riqueza. Totalmente. ¿Y sabés quién fue el gran culpable de eso? Que le robó, porque empezó a moralizar la economía para disputar con el socialismo, etcétera, Hayek. Hayek es el que empezó a decir, no, es moralmente bueno ser egoísta. Y si vos no sos egoísta, sos resentido, sos envidioso. Milei lo saca de ahí, de esos economistas. Es una locura, es un planteamiento inexistente. Sí, es un planteamiento muy, muy tramposo que hay que disputarlo. No, y aparte es tramposo porque no solamente la realización de una persona depende del ámbito económico. Absolutamente. ¿Me entendés? O sea, limitar a que una persona se sienta desarrollada pura y exclusivamente o no resentida con la sociedad porque logró un éxito económico, es un absurdo, ¿me entendés? Que no tiene ningún punto de solución. Sí. Incluso está sustentada en algunas teorías antropológicas que en un momento empezaron a cuestionarse, que tienen que ver con el gen egoísta, y está demostrado hace mucho tiempo desde la antropología, incluso desde las ciencias, de las neurociencias, digo, para hablar de cosas que ellos sí por ahí respetan más, y no la sociología y la historia que les da como un escozor. Está demostrado que el ser humano no es solamente egoísta, no está solamente autocentrado. Opera de maneras empáticas, opera de maneras de proteger a los demás, le gusta la comunidad, le gusta la cooperación. Una persona que va a la cancha y no se queda solo mirando el partido y, bueno, está buscando el contacto humano. Y si alguien se le cae al lado, está bien, alguno podrá pegarle una patada porque tenemos a los muchachos que son más complicados, pero alguien también te va a levantar. Y todo eso, las teorías económicas de Milei no los contempla. Y de hecho, tal es así que el propio Milei está traicionando sus teorías. Cuando en unas de los discursos de apertura dijo, nosotros vamos a aumentar las asignaciones universales porque los pobres no son culpables de la decadencia argentina, lo dijo, se está traicionando a sí mismo. Sí. Entonces, ¿cómo es? Entonces no es que solamente cada uno se salva solo y que cada uno tiene que hacerse cargo de su propia suerte. Entonces, el Estado puede justamente hacer algo como lo que está haciendo este gobierno, que es aumentar la asignación universal por hijo por arriba de la inflación. Entonces, háganse cargo de que ustedes también son zurdos. Pero claro, ahí ¿cuál es la discusión que hacemos nosotros? Ustedes están destruyendo el trabajo. Aumentan los planes, aumentan la protección social para que no les explote, pero están destruyendo el trabajo. Bueno, ese mecanismo también lo utilizó Macri, ¿no? Total. Aumentar los planes para que no explote. Es que es muy neoliberal, ¿no? Esta cosa focalizada. Bueno, es que en realidad el uso del plan como sometimiento para que no te rebeles es muy de la derecha, no de lo que hizo el peronismo. No, lo otro es un carreteo hasta que la maquinaria se ponga. Pero es muy difícil hacerle entender a la gente cuando no lo quiere entender, ¿me entendés? Y cuando ya hay este estigma de que peronista igual a planero. Y la única diferencia es que nosotros no estigmatizamos a los pobres. Pero en realidad, si vos pensás, y siempre Cristina lo ha dicho, Macri tuvo más planes que mi gobierno. Es así. Sí, Carolina Stanley, de hecho, los aumentó mucho. Exacto. Sí. Inca, tenemos unas fotitos. Vamos a verlas y nos vas a contar de qué se trata. A ver, ay, qué miedo. Ahí. Ay,
Ah, qué lindo, qué lindo. Sí, ahí estuve. Es la Carlos Gardel, ¿no? Sí, 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 en la Carlos Gardel con una agrupación, un grupo, eran varios, pero charlando sobre el libro. Ahí había algunos interesados, otros que estaban haciendo cualquier cosa, gente que se fue a asomaba tomar y decía, café. estos locos que hacen. Pero estoy muy, muy agradecida, fue hermoso. ¿Cuándo fue esto ahora? Y esto no, esto fue en 2022, 2022 creo, si mal no recuerdo. Y una compañera que se dedicó, que leyó el libro, fue muy interesante, le interesó mucho la parte de Evita y el feminismo, una compañera que vive ahí en el barrio. Y fue muy hermoso, la verdad. Era una serie de presentaciones. Yo le decía que sí a todo porque me interesaba tener esa discusión. Charlamos. Y tienen ahí al ladito una bibliotequita. Mirá una bibliotequita chiquitita que me la mostraron. Tiene un montón de libros. Yo tengo un montón de libros para donar. ¿Me los aceptarán? Mirá, yo creo que sí, creo que sí, ahí en la Carlos Gardel. Yo le pregunto al compañero que me llevó. Pero bueno, era una agrupación quizás que nació más desde la izquierda y se asomó al peronismo y ellos tienen toda una cosa ahí más ¿cómo se llama con la la Patria organización? Grande. ¿Te acordás? No me acuerdo, pero creo que viene de Nuevo Encuentro. Viene de Nuevo Encuentro un compañero de Morón. Pero no me acuerdo exactamente y tampoco sé, viste cómo es. Tampoco sé si sigue existiendo, parece las agrupaciones. Pero hacen un trabajo territorial muy lindo ahí en la Carlos Gardel, que está muy hermoso. La verdad que la pasé. Se lo ve muy lindo. pintoresco, muy lindo. La biblioteca es esa construcción roja. No, está como el costadito donde, como más adelante, al lado de la calle, Sí. una casetita. Ajá. Pero sí, es un barrio, bueno, es una de las urbanizadas. ¿Cuál es la Carlos Gardel? Del kirchnerismo. Mira, yo no me acuerdo. Si encima esto no es de porteñocéntrica, es que soy del interior, soy de Viedma. Morón. Y de no sé, pero creo que sí. De Morón. Creo que es el partido de Morón. Ahí está. Sí. Y creo que de ahí es César González, creo. No sé si de ahí exactamente, pero de la zona, porque después que estuve me dijo, anduviste en el barrio, no me avisaste. Vamos con otra foto, a ver, ¿qué más tenemos? Con Saborido, ahí en Tandil, en el Centro ¿Ahí Cultural seguías Tandil. presentando el libro? No, esas eran unas charlas que hacíamos con Cultura sobre la identidad bonaerense, donde Saborido siempre llenamos todo, la gente realmente hermosa, siempre tratábamos de pensar la propia territorialidad donde íbamos. Bueno, Tandil es fácil, porque viste, hay muchos chistes fáciles, pero incluso veníamos con los clichés sobre los lugares y la gente se cagaba de risa y nos decía, no, bueno, nosotros en realidad tenemos otro tipo de particularidades y nos contaban cosas muy graciosas. Viste que cada pueblo, cada lugar tiene su propia mitología, que es muy gracioso. Bueno, eso es el delirio por el cual muchos piensan en dividir la provincia de Buenos Aires en 4, ¿no? Claro, la diversidad de la provincia. Pero yo creo que se puede. Es como, viste, el escudito de PBA, del gobierno, que es como una suerte de cosas un montón adentro. Bastante economicista, pero yo estoy de acuerdo, igual que sea economicista, porque viste que son todas cosas de producción. Siempre Pedro hace chistes sobre esto. Y yo por ahí traía más la pata literaria, hablar de literatura vinculada con el territorio. Claro. Y eso. Que bueno, como vos sabés, Sarmiento, Ezequiel Martínez Estrada, Aira, ¿no? Han trabajado la civilización y la barbarie para estar de acuerdo o para desestabilizarla, que es lo que a nosotros más nos interesa, como que siempre quedamos del lado de la barbarie. Nos interesa desestabilizar el binomio. Bueno, ahí estábamos. Y ahora Centro Cultural Universitario de Tandil. Y ahora la tercera, a ver dónde es. A ver, ¿en dónde estuve? El libro, eso bueno. Es mi casa. Eso es tu casa. Acá en La Plata, ¿Vos vivís en La Plata? Sí, vivo acá. ¿Sos de La Plata? No, sos de Viedma. No, soy de Viedma, la típica. Me vine a estudiar. Sí, es lindo. Carmen de Patagones está enfrente, ¿no? Sí, exacto, claro. La comarca. Te cruzaste. Así que estoy ahí nomás, de la PBA. Siempre mis viejos son de Pedro Luro, un pueblo del sur también de la provincia. Así que yo tengo el corazón entre mitad Río Negrina, mitad PBA, porque una es donde nací, y soy muy patagónica también en muchas cosas, y otra es la ciudad y la provincia que me cobijó, que no tengo más que agradecimiento porque me formé en la universidad pública, ahora doy clases en la universidad. Acá en la Universidad Nacional de La Plata, en letras. Directamente acá a Plata, sí, a La Plata. Sí, a Humanidades, y ahora terminé y bueno, hice el doctorado, todo. Y las tres que me entrevistaron a mí, como era Noticias de ayer. Sí, está Daniela Suárez Tomé, que estudió filosofía, es doctora en filosofía y ella vive en Wilde. ¿De La Plata también? En Wilde, es del conurbano. Y la otra no, la otra es reporteña, Agostina Mileo, que se dedica más a la comunicación científica. ¿Lo siguen haciendo el programa? Sí, lo seguimos haciendo. Noticias de ayer por Postdata, los jueves. Yo soy la única peronista, es un territorio más de izquierda el canal, pero bueno, yo spameo, los peronistas somos así también, spameás. Yo igual siempre me sentí más del lado de un peronismo más
tirando a la izquierda del peronismo, más vinculado con Cook y por ahí no tan revolucionario, a veces soy más centrista. Digo, yo he apoyado mucho centrista, pero bueno, me siento muy cerca. Bueno, el peronista es muy del verticalismo, ¿no? A veces sí, en exceso, que te conduce, ¿no? Sí. A veces en exceso. En exceso y a eso veces... es un problema. A veces, yo creo que el conductor sirve justamente para ponerte al lado de gente que si no, vos no te cruzarías nunca para armar más fuerza, ¿no? Pero bueno, a veces hay que disputar y hay que también no tenerle miedo a las disputas internas y a las peleas internas cuando haya argumentos siempre, ¿no? Sí, claro. Lo mismo que decíamos con los libertarios. Si hay un argumento, nos podemos poner de acuerdo, por lo menos puntos básicos. Sí. Creo que el nacionalismo, la protección de la industria es algo que nos une a todos. ¿Crees que el peronismo va a poder unir voluntades en esta etapa? Porque está muy disperso todo. Está muy disperso. Yo creo que sí. Yo tengo esperanza de que sí. ¿La ves a Obviamente Cristina como el catalizador o...? La veo como el catalizador, pero no la única. Probablemente tenga que haber algún tipo de mecanismo institucional para resolver eso. Una interna. Yo creo que sería saludable. Creo que si vos perdés una interna y acompañás, ya no te podés seguir quejando. Creo que si no, no se va a poder resolver esa lógica disgregante de tanto resentimiento, tanta cosa, tanta pasada de factura. No lo sé, digamos, yo la verdad que estoy en una situación en donde realmente los quiero a todos, porque tengo como mucha cercanía, no con todas las zonas del peronismo, quizás el Randazo a mí no me dice nada, sí. Pero a mí Cristina me dice mucho, Axel me dice mucho, Juan Grabois me dice mucho y después un montón de intermedios y cuadros técnicos, y yo quiero servir narrativamente, porque es lo único que a mí me sale, para defender esas ideas y esos proyectos. ¿Dónde estás laburando, Inca? Yo estoy en El Destape, Maldita Suerte, hago una columnita, en Furia Bebé con Malena Pichot, también columnita, en Noticias de Ayer, y ya está, en Postdata. ¿Y estás en la facu enseñando? Docencia universitaria. ¿Qué en enseñas? letras. ¿Qué cátedra tenés? Es una materia que se llama Metodología y la Investigación Literaria, es como la metodológica de la carrera. ¿Sabes mucho de literatura? No, sí, nunca se puede porque es realmente borgiano, ¿viste? La biblioteca de Babel es infinito, entonces sé como de una partecita, más que nada, más de la teoría, de la crítica, de la filosofía vinculada con la literatura, pero algo sé. Bueno. Algo sé. Bueno, Natalie, gracias por venir. Por favor, un placer, Marcela, te sigo a todas partes. Soy feudalista, no del feudalismo, sino cuando yo digo tecnofeudalismo no pienso en Varoufakis, pienso en Marcela Feudale. Así que muchas gracias porque la verdad te admiro un montón. Sí, tengo un montón de gente ahí que saltó con la nueva etapa feudalista. Sí. Bueno, mi querida, muchísimas gracias por haber venido y bueno, mucho éxito y seguiremos charlando. Seguiremos charlando y discutiendo para que realmente la Argentina sea para los argentinos. Chicos, hemos terminado otra bonaerencia. Ya saben ustedes, nos pueden ver en Infocielo Play o pueden hacerlo también escuchándonos por la radio los días martes entre las 14 y las 15. Les dejamos un beso muy pero muy grande y será hasta la próxima bonaerencia. Un pequeño gesto que protege lo más grande. Un clic que salva la vida. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.